A pesar de su modestia, la singularidad de la imagen del pabellón de Guatemala lo convierte en una obra en la que el carácter de objeto se impone a la propia arquitectura, como es la curiosa utilización de la cerámica trianera para la representación de motivos neoindigenistas, que ayudan a entender al pabellón en su contexto, una pieza sencilla, que de modo involuntario, parece aproximarse a una estética menos conservadora que otras obras de la exposición. Con la llegada de Cruz Conde a la comisaría de la Exposición Iberoamericana, a principios de 1926, se pretendió dar el impulso definitivo para su culminación, activándose la propaganda del certamen con la inserción de artículos en los diarios americanos y a través de las legaciones diplomáticas en aquel continente. A finales de 1926, el ministro de España para los Estados Centroamericanos contesta al gobierno español que Guatemala participaría en la forma más modesta y menos onerosa. Panamá y El Salvador estarían presentes, pero concurriendo dentro de las galerías americanas, y respecto a Honduras y Nicaragua, inmersas en conflictos revolucionarios y guerra civil, disculpan su asistencia, al igual que Costa Rica, por carecer de fondos, por lo que la presencia centroamericana en la muestra era incierta. Pero ciñéndonos a la concurrencia guatemalteca, en el mes de julio de 1927, el ministro de Estado informa a la Comisión Permanente la aceptación de la invitación para concurrir en el certamen, designando el presidente de la República al cónsul en Sevilla, Manuel Herrera, como delegado de la representación de Guatemala. A comienzos de 1929, el gobierno centroamericano da su conformidad al ofrecimiento hecho por el comité del certamen, de un espacio de 150 metros cuadrados, dentro de las galerías americanas, de forma gratuita, situándose el stand entre los ocupados por Ecuador y Panamá. Pero poco después, el ministro de Fomento guatemalteco consigue una asignación de $30.000 para la participación en el certamen sevillano, informando inmediatamente al director de la exposición, que le ofrece una parcela en el Paseo de las Delicias, junto al pabellón de Venezuela. En el mes de abril de 1929, el ministro español en Guatemala daba cuenta del acuerdo del gobierno de aquel país de construir un pabellón permanente, aceptando el espacio asignado. De esa manera, Guatemala confirma su asistencia con un pabellón permanente, construido sobre una parcela de 30 por 20 metros cuadrados, colindante al pabellón de Venezuela, único de los pabellones internacionales desaparecido por su carácter provisional. Situado en el Paseo de las Delicias, que junto a la Avenida de la Reina Victoria, actual de La Palmera, constituía la llamada Avenida de las Naciones, vía de especial carácter donde se hallaban situados la mayoría de los pabellones internacionales, y próximo al pabellón de la Argentina, siendo entregado el solar el 3 de agosto de 1929. El gobierno de esta república decidió la construcción del pabellón, en vista de la resonancia que alcanzó el certamen en aquellas latitudes, proponiéndose no omitir gasto alguno para que su representación fuera digna. Para ello, debió de superar los inconvenientes de la inestable situación política interna,
y la falta de interés de los cafeteros por mostrar sus productos, haciéndose cargo de todos los gastos de su participación. La Comisión Guatemalteca estuvo formada por Delfino Sánchez Latour como comisario general, el cónsul Manuel Herrera como delegado y el coronel de ingenieros Ismael Lavagnino. El proyecto del pabellón le fue encargado de forma especial al ingeniero agrónomo sevillano Emilio Gómez Flores, que residió y trabajó largo tiempo en aquel país, y realizó estudios especiales sobre los monumentos precolombinos. De este mismo autor es el primitivo proyecto del pabellón colonial de Guinea para la exposición. Debido a lo tardío de la fecha, con la exposición ya inaugurada, obligó a la Comisión Permanente la construcción por delegación del pabellón, ejecutándola el arquitecto de la Dirección Técnica de la Comisión, José Granados de la Vega, con un coste total de 208.000 pesetas. Las obras se iniciaron a finales del mes de julio, finalizándose 3 meses más tarde, estando terminadas antes de finales de octubre. Durante los trabajos de construcción del edificio, la representación guatemalteca ocupó el espacio que le había sido asignado en las galerías extranjeras, que compartió con la de Ecuador. Se trata del edificio más sencillo de cuantos se ejecutaron como pabellón representativo de uno de los países participantes, sin pretender competir con ninguno de ellos. De geometría rectangular, de 18 por 10 metros, el edificio constaba de 2 plantas, una de ellas semisótano, con una superficie de 189 metros cuadrados por planta, haciendo un total de 378 metros cuadrados, si bien reformas posteriores supuso la compartimentación del edificio con nuevas entreplantas. El elemento más destacable, aparte de su sencillez, es el revestimiento en su totalidad de las fachadas con azulejos en color blanco y azul, los colores de la bandera de ese país, elaborado por la fábrica de cerámica trianera de Ramos Rejano. La decoración se inspira en la cultura maya, con motivos decorativos indigenistas que simulan colosales pilastras pintadas a ambos lados de los huecos, distribuidos a lo largo de sus fachadas, basados en monolitos de dicha cultura. A estas pilastras, en la entrada principal, se incorporan 2 colosales figuras del ave quetzal, emblema de la República, en color verde, por la abundancia de estos en el país, y símbolo de la libertad, que pierden la vida en cautiverio. Sobre el dintel el escudo nacional, y sobre las armas cruzadas, un quetzal sostiene un pergamino con la palabra libertad y la fecha de la independencia, 15 de septiembre de 1821. Coronando el escudo, un penacho inspirado en los emplumados de esta cultura. La puerta de acceso principal toma de la arquitectura maya el falso arco, con el escalonado en el dintel y los vanos ligeramente trapezoidales. La fachada este, situada en el Paseo de las Delicias, tiene igual composición en el remate, situando en el centro el escudo nacional, rematado por un penacho que interrumpe la horizontalidad del edificio en sus 2 fachadas principales. 4 estelas compartimentan en 3 el muro de esta zona, enfatizados por igual número de huecos de forma escalonada invertida, evocando a las pirámides, y coronados por penachos. Estos escalonados invertidos se repiten en todas las ventanas del edificio. La fachada oeste repite la misma estructura compositiva, sustituyendo la decoración monolítica de las pilastras por figuras escultóricas mayas, eliminando el escudo y su coronamiento.
Lo mismo ocurre en la fachada sur, opuesta a la fachada principal, en la que la puerta de acceso es sustituida por dos ventanales escalonados invertidos. Y en las pilastras también se muestran motivos escultóricos de esa cultura. Este revestimiento cerámico fue criticado durante la exposición, por recordar los alicatados de los aseos, y aunque se han restaurado en varias ocasiones, los abundantes desprendimientos y las numerosas pintadas hacen necesaria su urgente reparación. A la derecha del pabellón, se instaló un bar típico, realizado en madera y fibras vegetales, llamado El Rancho, de 10 por 6 metros, donde se daban a probar a los visitantes tazas de café guatemalteco, siendo enviados 5 quintales de café para estas degustaciones. El 31 de octubre de 1929, el pabellón fue inaugurado por sus majestades los reyes don Alfonso y doña Victoria Eugenia, visitando la sala de exhibiciones, presidida por los retratos de don Alfonso y del presidente de Guatemala, el general Lázaro Chacón, sobre las banderas de ambos países y bajo el escudo nacional, mostrándose en el centro un mapa ipsométrico de Guatemala. Tras la visita, fueron despedidos a la salida por el comisario general Delfino Sánchez Latour, siéndoles entregado el libro Estampas guatemaltecas, de Antonio Rey Soto, especialmente editado para ser repartido durante la exposición. Pocos días después de la inauguración del pabellón, entre el 2 y 4 de noviembre se produjo la catastrófica erupción del volcán Santa María, en Guatemala, muriendo casi 5.000 personas, y ocasionando grandes destrucciones en las plantaciones de café y banano. Debido a este desastre, el comité de la exposición organizó el 21 de noviembre un acto de condolencia con todos los delegados americanos de la exposición. Durante la exposición, el pabellón recibió innumerables visitas, como la de los alumnos de un colegio de la localidad sevillana de Araal, que vemos en la imagen, o la de los obreros de las cajas colaboradoras del Retiro Obrero, y la de la infanta doña Isabel, tía del rey Alfonso XIII. Clausurada la exposición, en el mes de agosto de 1931, el edificio fue regalado por el gobierno guatemalteco al ayuntamiento hispalense. En principio se pensó instalar la imprenta municipal, aunque algunos concejales consideraron que debía ser derribado. Pero no es hasta febrero de 1933, cuando se le da uso, instalándose las oficinas de la Junta Municipal del Censo Electoral, que permanecieron hasta 1935. Nuevamente estuvo a punto de ser derribado, pero el alcalde Isacio Contreras, el arquitecto municipal Juan Talavera, y el ingeniero director de Parques y Jardines Juan José Villagrán, consideraron que pudiera ser utilizado, surgiendo la idea de instalar una biblioteca infantil. Tras la Guerra Civil, en la década de los 40 del pasado siglo, fue utilizado por la sección femenina de Falange Española, ubicándose una colonia infantil y una estación sericícola. Nuevamente queda en desuso, y en 1953 el director del Instituto Murillo solicitó el pabellón para instalar una escuela preparatoria, utilizándose para este fin hasta 1963, fecha en la que la comisión permanente decide su demolición, cosa que no se produce, por lo que 8 años más tarde, nuevamente el director del instituto lo solicita para utilizarlo como gimnasio. En las reformas efectuadas en 1990 por los arquitectos Antonio Cabrera y Óscar Rodríguez, se realizaron la compartimentación del edificio con nuevas entreplantas para los nuevos usos, dependiendo actualmente del Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, Antonio Ruiz Soler, situado en el cercano Pabellón de Argentina.